Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna en Puebla, un programa de las Iglesias de Cristo en Puebla. Comenzamos. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches, un gusto nuevamente estar con ustedes. Es un placer y es un honor que nos favorezcan con su atención. Vamos a iniciar nuevamente el programa Palabras de Vida Eterna en Puebla. Voy a presentar en esta noche al panel que me acompaña. Hermano Alejandro, buenas noches. Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Mi nombre es Alejandro Martínez González, me congrego en la Iglesia de Cristo, ubicada en Andador del Encino, C40, departamento 1. Nuestros teléfonos 22 26 10 15 01. Hermano Brian. Claro que sí. Mi nombre es Brian Conde Monroy y me congrego en la Iglesia de Cristo ubicada en la unidad habitacional San Bartolo. La dirección es Plaza del Encino, en el edificio C40, en el departamento número 1. El número al que pueden contactarnos es 2226 1015 01. Gracias, hermano Brian. Hermano Ociel. Sí, buenas noches. Mi nombre es Ociel Mesa Martínez y yo predico ahí en la colonia Vicente Guerrero, calle Tepetlán, número 526. El número con el cual nos pueden contactar es el 129-4401. Gracias, hermano Ociel. Su servidor Evaristo Ordaz. Estamos ahí predicando en la congregación que se reúne en la Iglesia de Cristo en Bosques de Manzanilla, calle Manzano 5215, a unas cuadras de la preparatoria Alfonso Calderón, por allá en el nororiente de la ciudad. El teléfono al cual nos pueden contactar es el 288-2962. Ahí estamos para servirles. Y bueno, hermanos, vamos a ir a la oración inicial. Le vamos a pedir a nuestro hermano Miguel que por favor nos lleve a Dios en esta oración para empezar el programa, y posteriormente le daremos el lugar a nuestro hermano encargado de los medios, el joven Brian. Adelante. Bien, hermanos, vamos a ir a Dios en oración, allá en sus casas. También vamos a disponernos a ir a Dios en una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro en actitud reverente. Señor y Padre nuestro, tú que estás en el cielo, alabado sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por permitirnos estar aquí, Señor, y poder hablar de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestra mente, nuestra alma, nuestro entendimiento, para que entre tu palabra, Señor, para que se quede tu palabra en nuestros corazones, mi Dios. Ayúdanos, pues, Señor, a hablar de tu palabra, a predicar de tu palabra, y que no sea idea de hombre, Señor, sino tu mandato, sino lo que tú ordenas en tu palabra, Señor. Ayúdanos, pues, Señor, a que en esta hora que va a transcurrir se hable de acuerdo a lo que tú mandas y ordenas. Te pido por todos los integrantes de este programa, Señor, que con gusto estamos aquí reunidos para trabajar para tu obra, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador. Amén. Amén. Joven Brian, adelante con sus medios, por favor. Tenemos canal de YouTube. El canal lo encuentran como Palabras de Vida Eterna en Puebla. En él encontrarán todos los programas que hemos transmitido. La iglesia, la cena del Señor, la ofrenda, el plan de salvación y quién es Cristo son algunos de los varios temas que hemos abordado. También nos pueden agregar a su lista de amigos en Facebook. Nos buscan con el nombre de Palabras de Vida Eterna Puebla. Y de igual manera en Facebook pueden darle un me gusta a la página Palabras de Vida Eterna Radio. En la aplicación Twitter nos pueden seguir con el nombre de usuario @palabras3333. El número de WhatsApp es 2223 384523. Estas son las redes sociales por las cuales se pueden poner en contacto con el equipo de Palabras de Vida Eterna en Puebla. También tenemos el teléfono en el estudio. Es 242-1014. Contamos también con una segunda línea telefónica. Usando esta línea, la llamada se transmitirá en vivo. Así, durante la transmisión del programa, las personas que deseen dejar sus peticiones o saludos en vivo, la línea a la que deben de llamar es 353-1782. Gracias, pues ahí está la invitación para que nos escuchen en vivo, para que nos llamen en vivo. Efectivamente, en la medida de lo posible pasaremos sus llamadas al aire
y tomaremos sus comentarios, sus peticiones, ¿verdad? Sus saludos. Muy bien, pues vamos a iniciar el programa, hermanos. Hace 8 días nosotros hablábamos respecto de la conciencia y cómo es que nuestra conciencia debe ser auxiliada por el Espíritu Santo. Hemos venido hablando también de temas como la santidad y el pecado. Pero finalmente estos 3 temas de alguna manera encuentran su utilidad práctica cuando hablamos de conducta cristiana. Es decir, si bien es bueno saber, es importantísimo saber que somos santos y que debemos buscar la santidad, que debemos alejarnos del pecado y que en todo ello nuestra conciencia auxiliada por el Espíritu Santo nos es muy útil, tenemos, hermanos, ahora que aterrizarlo y hablar un poco sobre la conducta cristiana, y ese es el tema que nos ocupa hoy. ¿Qué es la conducta cristiana? Bueno, la conducta cristiana es la expresión personal de las particularidades de las personas en su comportamiento. En otras palabras, la conducta tiene que ver con la personalidad de las personas, ¿verdad? Aunque suene un poco redundante, así es. ¿Qué factores determinan la conducta? Bueno, pues algunos factores que influyen en la conducta son la motivación externa, es decir, qué es lo que motiva a que yo me comporte de una manera o de otra. En este punto hay que tener mucha atención, hermanos, porque en muchas ocasiones, o casi de manera general, nuestra conducta está determinada por los factores que me rodean y que me hacen que me comporte de una manera u otra. A ver, ¿cómo podríamos entender esto? Bueno, pues de manera muy sencilla. Si yo salgo a la calle al rato y salgo con un impermeable, es porque muy probablemente afuera o está lloviendo o va a llover. Es decir, hay factores externos que motivan que yo me comporte de esa manera. Si yo dejo de saludar a un hermano en la iglesia, es también porque algo sucedió allí que motivó que yo dejara de saludar al hermano en la iglesia. Entonces, la motivación en términos de conducta es importante porque es lo que hace que yo actúe de una manera u otra manera. También algo que motiva o que de alguna manera influye en la conducta tiene que ver con las personas, la sociedad, el grupo humano que me rodea, ¿verdad? Esas personas también son determinantes en mi conducta. Pensemos por un momento, hermanos, en los niños. Pensemos en un grupo de niños que están rodeados que estuviesen rodeados absolutamente de puros futbolistas. Bueno, pues esos niños iban a vivir pensando en el fútbol. Es decir, su mundo para ese grupo de niños sería el fútbol. Lo mismo pasa para nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros pequeños que están en el cristianismo. Si viven rodeados de cristianos, pues muy probablemente todo lo que les rodea tendrá que ver con el cristianismo. En este sentido, es importante destacar, hermanos, que nuestra conducta debe ser algo que nosotros cuidemos y que debe ser algo que además casi siempre está sujeta a un momento. Es decir, nuestra conducta en ocasiones se vuelve variable en razón del momento en que estamos pasando. Eso también determina nuestra conducta. Le voy a pedir a mi hermano Ociel que nos diga cuál debe ser la conducta cristiana, hermano Ociel, ya trasladándonos un poco ya a lo que es la Biblia. Sí, cómo no. Yendo a la Biblia, la palabra de Dios, encontramos al apóstol Pablo aconsejando a Timoteo primeramente y ahora a nosotros con el texto de Filipenses 1:27, donde dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y la palabra digno o digna viene del latín dignos, y el adjetivo es el merecedor de algo. En segundo término, el otro adjetivo correspondiente dice proporcionado al mérito y condición de alguien o algo. Entonces, más adelante vemos que la conducta del cristiano se ve en su comportamiento. Y esto lo escribe el apóstol Pablo primeramente en 1 Timoteo 4:12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Tener en poco, entiendo que poco respeto por el joven,
por aquellos que ya somos mayores de edad. No es bueno que esto hagamos, sino dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces aquí hay varias características que podemos, si así se pueden mencionar, en cuanto a cómo debe de comportarse el joven predicador. En este caso Timoteo se trata de un colaborador de Pablo, y debemos de cuidar mucho nuestras palabras para que la conducta testifique quién somos. Amor primeramente a Dios, y si amamos a Dios, amaremos a nuestros prójimos. Espíritu, un mismo espíritu nos dirija para tener ese mismo sentir, fe y pureza. Ya en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 13, dice, el apóstol Pablo nos recomienda velar, estar firmes en la fe, portado varonilmente y esforzados. Entonces aquí en esta parte vemos que estar firmes en la fe es que nosotros no nos movamos de lo que hemos creído, del evangelio que ya hemos recibido de parte de Dios a través de Cristo, de su palabra. Y portarse varonilmente es que nosotros nos portemos como lo que somos, seres humanos, pero en este caso aplica al hombre, al varón, para que se comporte como lo que es el género al que corresponde. Y esforzados, finalmente dice Pablo, esforzados, porque todo aquello que no se hace con esfuerzo no lo podemos valorar, pero lo que se hace con esfuerzo se valora más, y creo que la vida cristiana merece todo el esfuerzo de nuestra parte para que podamos así, de esta manera, presentarnos a Dios, como dice la palabra de Dios. Pablo mismo a Timoteo, que hemos nosotros de presentarnos a Dios como obreros aprobados, que no tengamos de qué avergonzarnos. Así que eso es lo que vemos en cuanto a la conducta cristiana. ¿Cuál debe ser nuestra conducta cristiana? Ya lo mencionamos aquí en estos versículos que acabamos de leer. Gracias, hermano Ociel. Efectivamente, esa es la conducta cristiana que nosotros tendríamos que manifestar y que está relacionada con comportarnos dignamente como corresponde a un joven. ¿Qué opinas, hermano Alejandro, respecto de la conducta cristiana? Muy bien, hermano, ¿no? Yo creo que la conducta cristiana es un reflejo bien hermoso de lo que somos, ¿sí? Que somos hijos de Dios, ¿no? ¿Cómo debe ser la conducta cristiana? Bueno, debe ser un reflejo de la santidad que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo cuando nos bautizamos, ¿no? Debe de ser un gran reflejo, ¿para qué? Para que proyectemos la luz de Cristo, como lo vemos en Mateo, que vosotros somos la luz del mundo, ¿no? Pero ¿qué se requeriría para esa diligencia? ¿O qué se requeriría para esa buena conducta cristiana? Bueno, en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículos del 1 al 21, pues dice lo siguiente: en lo que requiere, ahí está, hermano, hermana, si nos escuchas, se requiere mucha diligencia, no ser perezosos, tener un fervientes en espíritu, sirviendo ¿a quién? Al Señor, gozaos en la esperanza. ¿Cómo es esto? Pues sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Eso es a lo que refiere la conducta cristiana. ¿Por qué? Porque muchas veces por nuestra conducta podemos atraer o podemos alejar. Claro. ¿Sí? Entonces Cristo nos dio un gran ejemplo. ¿Por qué las masas de gente lo seguía? Por esa conducta que Él nos pone como ejemplo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que hay riesgos en la conducta cristiana, sí, muchos. ¿Cuáles riesgos? Que vamos a padecer, nos van a llamar con una infinidad de sobrenombres. Pero sí quiero leer aparte de lo que dice la Escritura en Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 12, ¿no? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y eso es algo que se requiere para tener esa conducta cristiana. Gracias, Alejandro. En un momento regresamos, vamos a ir a un corte y regresamos a comentar estas cuestiones de la conducta Volvemos cristiana. con Palabras de Vida Eterna en Puebla. Muchas gracias, hermanos, por la interacción que tienen con todos nosotros. El hermano Isaí, de la congregación de Vicente Guerrero, pide una oración por su abuelita Mercedes, ya que padece del corazón.
Vamos a orar por ella y el joven Isaí nos va a invitar a cenar porque no vino. ¿Sí anda por aquí? No vino, nos va a invitar a cenar. Bien. El hermano Mario de la congregación de Vicente Guerrero da gracias ya que el lunes fue el cumpleaños de su papá. Y también pide una oración por la salud de la hermana Anaid. Bien, vamos a orar por el hermano Pedro. Un abrazo, hermano Pedro, si nos está escuchando, un fuerte abrazo. La hermana Lulú de Manzanilla pide una oración por todos los enfermos de la iglesia. También pide una oración por el hermano Evaristo, que saldrá de viaje, y por su tío Efrén y su familia. Muy bien, vamos a orar por la familia de Lulú. De igual manera, la hermana Alejandra de San Bartolo manda saludos a todos los hermanos y pide una oración por todos los jóvenes. Muy bien, vamos a ir por los hot dogs al recalentado. Hermana Alejandra, por allá nos vemos en un ratito. La hermana Uri de la congregación de Manzanilla da gracias a Dios porque su hija Paola ya está mejor de salud y por el apoyo que sus padres siempre están dándole. También pide una oración por nuestros gobernantes y todas sus decisiones. Muy bien, vamos a orar también por ello. Esos son todos. Gracias, joven Brian. Pues vamos a retomar un poquito. Hermanos, hace un momento nuestro hermano Alejandro leía algo relacionado con Romanos 12, en donde algunas de sus Biblias tienen un subtítulo que dice conducta cristiana. Y nuestro hermano Alejandro nos leía que se requiere diligencia, que no seamos perezosos, que seamos fervientes en el espíritu, que estemos gozosos en esperanza, etcétera, etcétera. La pregunta que tendremos que hacernos ahora, hermanos, es si efectivamente nosotros nos conducimos así, ¿no? Tendremos que preguntarnos, ¿yo de veras estoy sirviendo al Señor? ¿Yo efectivamente soy constante en mi oración? ¿Yo comparto con las necesidades, para las necesidades de los santos? ¿Yo practico la hospitalidad? Eso es lo que tendríamos que estar haciendo en términos de conducta cristiana, más allá de llamarnos o decirnos cristianos. Piensen ustedes, cuando alguien viene a su casa, sea hermano o no sea hermano, usted es hospitalario con... Si hay que hacer algo, algún trabajo en la iglesia, usted es el primero que se anota, se apunta. Si efectivamente necesitamos en los grupos de oración gente que esté orando, ustedes de los que oran, porque dice el libro de Mateo, ahí en el capítulo 5, en el versículo 14 al 16, que nosotros somos la luz del mundo. Y como luz del mundo, eso es lo que nos tiene que hacer diferentes. A veces es triste observar que en algunos grupos religiosos las personas son muy activas, ¿no? Y que si les dice su pastor o quien les dirija, hay que hacer esto, hay muchas personas que se involucran y trabajan, y con ello muestran su conducta cristiana. Así es. Sin embargo, en ocasiones es triste notarlo, como en las iglesias de Cristo, cuando le decimos, hermanos, tenemos que hacer esto, todo el mundo agacha la mirada y empieza así a disimular, como que, pues a ver quién lo hace, yo no puedo. Hermano, ahí no estamos mostrando la conducta cristiana, y con ello no estamos ejercitando nuestra conciencia en el discernimiento del bien y el mal. Con ello, hermanos, estamos pecando, y con ello la santidad, la justificación y la redención que Dios nos da, que Dios nos dio, la estamos tirando por la borda. ¿Cómo lograr una buena conducta cristiana, hermano Alejandro? Muy bien, eso es algo importante. Hace rato comentabas dentro de las congregaciones, y lo más triste es que les falta el sentido de compromiso. ¿Por qué de compromiso, hermano? Comentabas que hay gente, hay hermanos que no se quieren comprometer cuando uno llega, o una visita llega o algo, como comentabas, y eso es cierto, también es una conducta, ¿sí? Debes de comprometerte a ¿qué? A reflejar lo que es una verdadera conducta cristiana, esforzándote, teniendo el sentido de compromiso para la congregación, ¿no? La conducta cristiana no solo se logra estando en Cristo Jesús, sino que se logra también con el compromiso, con el hecho. Y vemos en unas partes de las Escrituras, y para ir un poco y ahorrarnos tiempo, vemos que Pablo llega y ¿qué nos dice? Que ser imitadores ¿de qué? De mí, como yo de Cristo, ¿no? Llega el consejo que le dice a su hijo Timoteo en la fe, ¿no? Que nadie tome en poco a tu juventud. Y eso se requiere de un compromiso constante dentro de la congregación. En Efesios, en el capítulo 2, versículo 10, dice esto: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Y andar en estas buenas hechuras suyas y andar en buenas obras requiere lo que comentábamos en Romanos 12, esfuerzo, dedicación, requiere entrega, y sobre todo el compromiso que tú hiciste, que recuerdes el compromiso que ambos hicimos como hermanos en Cristo, a un nivel universal, ¿sí? Que es todo para honra y gloria de Dios.
Claro, aunque a Sí. veces sabes que nuestros hermanos piensan que el compromiso lo hicieron con nosotros. Y no es así, hermano. Ujú. Exactamente, muy bien dicho, no es así, ¿no? Porque vemos todo esto, que el único que nos ha dado ese gran don del Espíritu Santo es Cristo, a través del bautismo, y ese es el compromiso que adquirimos, ¿para qué? Para esta buena obra que es la Iglesia de Cristo. Gracias, hermano Alejandro. Hermano Osiel, ¿cuál es el propósito de la conducta cristiana? ¿Para qué una buena conducta cristiana? Bueno, uno de los propósitos de la conducta cristiana es evitar el pecado. Ujú. Sabemos que bíblicamente el pecado es transgredir las leyes divinas, no respetar lo que Dios dice. Sí, por supuesto. Y si estamos al frente de la congregación, tenemos que estudiar la palabra de Dios antes de enseñar algo que no enseñe Dios, porque entonces estaríamos transgrediendo los mandamientos divinos. Bueno, también el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos cristianos en el siglo I, en Romanos 6, 12 y 13, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cuando la palabra de Dios nos dice que no reine más el pecado a nosotros, quiere decir que no nos gobierne el mal, el pecado. Y aquí mismo en Romanos, pero en el capítulo 12, verso 21, dice, el apóstol Pablo concluye escribiendo este capítulo diciendo: no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Entonces, en este mismo capítulo 12 de Romanos también mencionan los primeros versículos, donde el apóstol Pablo en los primeros 2 versículos dice que nosotros hemos de presentarnos ante Dios como entregándonos nosotros mismos al servicio del Señor, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Ya en el capítulo 6 y versículo 22, Pablo dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ujú. Entonces, comentando un poquito acerca de lo que leíamos o mencionaba de Romanos, hemos de presentarnos como elementos con el deseo de ofrecernos a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Pero en este último versículo de Romanos 6, 22, Ujú. se menciona que nosotros hemos sido libertados del pecado al obedecer el Evangelio y hechos siervos de Dios, y tenemos por nuestro fruto la santificación y al fin la vida eterna. Esa es la meta que perseguimos cada cristiano. Ese sería el propósito de la conducta Sí, cristiana, ¿no, claro, hermano? sí. Que no haya pecado en nosotros y finalmente alcanzar esa santificación y la vida eterna, ¿no? A veces nos cuesta un poco de trabajo entender esto, porque en muchos casos o en algunos casos muchos de nuestros hermanos y nosotros mismos a veces no nos comportamos como cristianos, ¿no? Sí, es verdad. Sí, muchas veces conocemos la Biblia y a veces hasta nos jactamos de conocer mucho de la palabra de Dios, pero no la aplicamos a nuestra vida personal. Entonces, mientras que no sea ese el deseo de llevar fruto para santificación, pues será inútil todo el esfuerzo que hagamos. Claro. Hermano Alejandro, esto de que nos jactamos a veces de conocer mucho de la Biblia, pero no la aplicamos, es uno de los riesgos que tenemos en la conducta cristiana, ¿no? Es correcto, hermano. ¿Por qué? Porque entonces ahí entra la vanagloria, ¿no? Ujú. Entra una vanagloria que ofende a Dios. ¿Qué entra? Una altivez que también es condenada por quién. Por Dios, ¿no? Porque vemos ahí en el libro de Santiago, que Claro. dice, ¿no? Que el que se enalteciere, Dios que lo va a humillar, Claro. ¿no? Y el que se humillare, Dios lo va a ¿qué? A A exaltar. exaltar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando una persona o alguien, un pastor, un dirigente, no sé, podríamos hablar mucho, ¿no? O incluso ese de un tipo. miembro, ¿no? Inclusive, ¿sí?
Pues yo creo que antes que nada debemos entender que el que nos da la sabiduría es Cristo, no el ser humano. Sí. Entonces el escudriñar la palabra, como dice nuestro hermano Ciel, es una buena conducta de querer agradar a quién, aquel que nos llamó, ¿no? ¿Para qué? Para una fiel enseñanza, ¿para qué? Para trazar una verdadera línea como marcan las Escrituras. Sí. Y eso requiere también una conducta sumamente humilde. Se requiere mucho esto, ¿para qué? Porque esa conducta es la que tuvo Cristo. Ajá. ¿Sí? Es la conducta que tuvo Cristo. ¿Sabía él demasiado? ¿Cómo no? Sabía más que quizás que los fariseos. Por supuesto. No, y sin embargo siempre se comportó como a la altura de la humildad, dando su santidad, dando principalmente su conducta. Otro gran ejemplo, ¿recuerdas a Saulo de Tarso, antes de ser llamado Pablo? Así es. Otra conducta igual que después de conocer a Cristo, que empezó con una conducta humilde, con una conducta fiel, que enseñando su palabra siempre, la palabra de Cristo, pegada siempre al pie de la letra. Y sobre todo, cuando él lo llegan a reclamar o le reclaman la conducta de su apostolado, el que dice, fariseo de fariseos. Y enseña todo lo que es, pero siempre reflejó ¿qué? La conducta humilde, tajante, marcando las Escrituras. Porque hay algo que sí quiero comentar para todos nosotros como cristianos, dentro de nuestra conducta, el cristianismo es ¿qué? Exigente y radical. Sí. Y debemos comportarnos así. Aunque fíjate que ahorita que citabas a Saulo de Tarso, es muy significativa el cambio, la modificación tan radical en su conducta, ¿no? De ser un hombre que perseguía a la iglesia, en el momento en que se encuentra con Dios, con Cristo, se vuelve un hombre tierno, ¿no? Se vuelve un hombre amable, se vuelve un hombre dulce. Incluso hay algunas cartas en donde les habla que con se mucho asombraban, amor, ¿no, hermano? Con mucho amor, y la gente se asombraba de ver el cambio tan Y radical. eso es lo que nosotros debemos reflejar. Así es. Pero sin embargo, perdón, hay otro riesgo en la conducta cristiana que tiene que ver con el hecho de que en ocasiones por comportarnos como cristianos vienen las pruebas, vienen las tentaciones mucho más fuertes, más ¿no? fuertes, hermano, sí, ¿no? Y lo que comentábamos hace rato en lo que nos marca Pedro, ¿no? Que Sí. dice que debemos que padecer como lo que somos, ¿no? Así como es. cristianos, ¿qué debemos padecer? Pues persecución, pero bienaventurados somos. Así es. ¿No? Bienaventurados cuando hablen mal de ustedes mintiendo, ¿no? Mintiendo, ¿no? Entonces, esa es una razón por la cual el líder, el miembro en general del cuerpo de Cristo, debe de ser siempre con humildad. Algo que hemos aprendido dentro de la enseñanza, dentro de los ejemplos de Cristo, entre más se sabe, se requiere más humildad. Claro, y es mayor el compromiso, ¿no? Y mayor el compromiso. ¿Por qué? Porque únicamente así es como podríamos demostrar la conducta cristiana, pero solo esto se está logrando en Cristo Jesús. Muy bien. Pues vamos a irnos a un corte y en un momento regresamos a Palabras de Vida Eterna en Puebla. Regresamos con Palabras de Vida Eterna en Puebla. Tenemos algunos saludos y también algunas peticiones. El hermano Josué Mesa, de la congregación de Vicente Guerrero, manda saludos para los hermanos del programa. Gracias, hermano. Gracias, Muchas Josué. gracias. El niño Jorge, que es hijo de la hermana Lulú de la congregación de Bosques, pide oración por todos los niños pobres. Muy bien. Muy bien. La hermana Alejandra, de la congregación de San Bartolo, pide oración por la familia Conde Monroy, que saldrá de viaje. De igual manera, la hermana Lulú Monroy, de la iglesia de San Bartolo, pide una oración para conseguir un lugar en el cual poder congregarse. También pide una oración por el viaje a Toluca que realizará con su familia y manda saludos a todo el panel. Muy bien, Muy hermano. bien, pues Que vamos Dios a los orar bendiga. por el viaje y por el lugar, ojalá y pronto se consiga. Sí, yo sé que sí. También el hermano Alejandro, de la iglesia de San Bartolo, pide una oración por el hermano Osvaldo y su esposa Liz, que quite todos los obstáculos de su vida. Muy bien, también vamos a orar por Osvaldo y Liz. Y el hermano Luis Conde, también de la congregación de San Bartolo, felicita al panel y a todos los hermanos que hacen posible el programa. Gracias, Luis. Gracias, Gracias, hermano. Y de igual manera pide oraciones para que el próximo fin de semana, que viaja con toda su familia, pues todo salga bien. Así va a ser, Vamos a hermano. orar. Fe hacia adelante. Eso es todo. Bien, hermanos, pues vamos a retomar el tema que estamos desarrollando ahora, que tiene que ver con la conducta cristiana. Miren, hermanos, a veces es muy triste escuchar esta frase que les voy a decir y que va así: y se dice cristiano. ¿Cuántas veces no han visto que nosotros nos comportamos de manera inadecuada, inapropiada, incorrecta,
y las personas que están en el mundo o las personas que están apenas llegando por primera vez a la iglesia, que nos visitan, nuestros vecinos que nos ven salir con nuestra Biblia todos los domingos, pues nos ven y la crítica, el señalamiento es y se dice cristiano. Hermanos, el problema de esta frase de y se dice cristiano, pues es que es una sentencia terrible, terrible, porque con ello descalifican no solo a la persona que lleva su Biblia, no solo al que asiste el domingo, sino con ello están descalificando a Cristo. Y nosotros somos el medio por el cual Cristo está siendo descalificado. Nosotros estamos en ese momento crucificando a Cristo nuevamente a través de nuestra mala conducta. Por eso lo que nosotros debemos tener en cuenta es que la conducta cristiana es algo que nos identifica. Es decir, que nos identifica para bien o que nos identifica para mal. Dice el libro de Romanos, ahí en el capítulo 8, en el versículo 9, más ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y lo que tendríamos que pensar es, hermanos, es efectivamente yo vivo en el Espíritu. Porque un poco más adelante dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, hermanos, esta parte de la conducta cristiana como un mecanismo de identidad es fundamental. Debemos tener mucho cuidado, debemos ser muy cuidadosos en nuestra conducta cristiana, porque ello nos va a delatar a favor o en contra. Si nos comportamos mal, nos va a delatar en contra. En sentido inverso, si nos comportamos como es digno de un cristiano, entonces nos va a delatar a favor. Y es muy triste que llegan nuestros hijos, llegan nuestros jóvenes, llegan nuestros hermanos, y ya nos llegan a avisar que pues estalló un problema, que estalló un conflicto, y que ellos tienen que ver en él por su mala conducta. Esto es muy triste. La conducta cristiana, por otro lado, hermanos, nos libra de condenación. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, nuestro deber, hermanos, sería andar conforme al Espíritu, ya que esto nos librará de la condenación. Por otro lado, hermanos, es muy importante el ejemplo que recibimos de quienes nos presiden en el Señor, de quienes nos dirigen. ¿Qué opina respecto de esto, hermano Cielo? Bueno, de gran importancia lo que has mencionado, hermano, porque si el que dirige mal, pues es natural que todo vaya mal. Entonces, no hemos de olvidarnos nunca de que Cristo es el que dirige a cada cristiano, sea líder o miembro de la iglesia, es Cristo de quien hemos de tomar el mayor ejemplo. Y cuando Pablo escribe a Timoteo, que era un joven predicador en el siglo I, volvemos aquí a leer la cita que ya habíamos leído anteriormente: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Todo esto, todas estas características, si se pueden llamar así, son propias de aquel que dirige o predica el Evangelio. Ya en el capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo y versículo 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Una serie de palabras importantes que incluyen este versículo. Habla de que Pablo enseñaba la sana doctrina, y en cuanto a su comportamiento, era un comportamiento intachable. Pablo sí que de veras se convirtió a Cristo, porque la conversión es un cambio de vida, volverse al Señor, para ponernos en sus manos para el propósito para el cual hemos sido llamados. La fe puede tener dos maneras de explicarse. La fe es aquello que, según dice Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero también a veces la fe aplica a doctrina. La doctrina pura puede salvar las almas, la doctrina adulterada no. La palabra longanimidad es paciencia. Dios ha tenido paciencia con nosotros hasta ahora, y dice Pedro que Dios, en su segunda carta, dice que Dios ha tenido paciencia hasta ahora con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que el Señor se ha tardado en su segunda venida. El amor a Dios, como ya habíamos mencionado, es primeramente una responsabilidad de cada cristiano, para que de esta manera también aprendamos de esa longanimidad para ser pacientes, no en el sentido incorrecto, sino más bien para soportar las dificultades que trae consigo la vida cristiana. También ahí en Tito 2:7 dice el apóstol Pablo, aconsejando a este otro joven predicador, colaborador del apóstol Pablo: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad. La integridad va con relación a la pureza, a la forma íntegra de la vida del cristiano. Y va relacionado también con la santidad. Pero también dice que se debe demostrar seriedad. Cuando no somos serios, nosotros podemos hacer cosas que, en lugar de beneficiar a nuestros hermanos o crecer en lo espiritual, nosotros vamos en retroceso. Y ahí en Tito 1:6 dice el apóstol a este personaje, este joven predicador, dice: un anciano líder debe tener estas cualidades, hablando de los ancianos de la iglesia en el siglo I y hasta ahora, aunque debo de explicarles aquí además que en la Biblia nunca se habla de un anciano en una congregación, sino de varios ancianos, que eran los que vigilaban que se predicase la sana doctrina y la conducta personal de los predicadores. También dice lo siguiente: una reputación sin mancha, una sola esposa y hijos fieles, que nadie pueda acusar de tener mala conducta ni de ser rebeldes. Estos son los requisitos que marca la Biblia para aquellos que desean o anhelan el obispado, que ellos tengan estas cualidades: una reputación sin mancha, una sola esposa e hijos creyentes fieles, que nadie pueda acusar de tener mala conducta ni de ser rebeldes. Un hijo rebelde pone en vergüenza a su padre por tener un mal comportamiento, y es ahí donde tenemos que trabajar con nuestros jóvenes para decirles que las malas compañías corrompen las buenas costumbres del joven cristiano. Así es. Efectivamente, aquí el hermano Ciel nos hace comentarios muy precisos, basados en la palabra, en donde, bueno, pues el apóstol Pablo le hace la invitación tanto a Tito como a Timoteo, ¿verdad?, en las cosas en las que estos jóvenes que estaban al frente de las iglesias deberían tener, como el hecho de ser íntegros, ser serios, ¿verdad? Es importante para ellos, para el apóstol Pablo, que estas personas que están al frente de las congregaciones además muestren un espíritu ferviente, que tengan una fe importante, ¿verdad? Y además lo relacionado con su familia, que deben ser o procurar ser intachables delante de la congregación. Sin embargo, también la conducta cristiana es responsabilidad de cada miembro. ¿Qué opinas, hermano Alejandro, respecto de eso? Pues es algo también bien importante, hermano. ¿Por qué? Porque la conducta, como lo acabas de decir, es responsabilidad de cada miembro de la iglesia, ¿sí? Porque vemos esto, que muchas veces podemos decir y hablar, pero muchas veces las actitudes son las que te llevan ¿a qué? A la decepción, ¿no? Entonces en Santiago, en el capítulo 3, versículo 13, nos enseña esto. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esto es lo importante, sabia mansedumbre. Hace rato comentábamos y hablábamos, ¿no, hermano? Hay gente que porque cree que ya sabe poco, mucho, cree que ya puede, ¿qué?, gobernar o sobajar. Es la mentalidad carnal, pero una mente de Cristo, como lo hemos visto, ¿no?, sí, o como se ve normalmente, debe de demostrar que en sabia, ¿qué?, mansedumbre. Y lo que sí, lo que ¿no? dice un poquito atrás, ¿no? Dice, sí, muestre por sus obras. Exactamente, ¿no? Su sabiduría en sabia mansedumbre. En sabia mansedumbre. Y eso es lo importante. ¿Por qué, hermano? Porque entonces solamente, así como yo comentaba en un principio, reflejemos la santidad de Cristo, reflejemos la conducta de Cristo, ¿no? Pero también hay algo bien importante. Quizás de esta parte el varón está dispuesto a hacerlo, pero hay veces que el tropiezo viene siendo la propia esposa. Y eso también es una falta de respeto a la conducta cristiana. ¿En qué sentido?
Vuelvo a repetirte, ¿no? Como dice en Primera de Pedro, en capítulo 3, versículos 1 y 2, así vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de ¿quién? De sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y fíjate que aquí juega un papel muy importante en la conducta también de la esposa. Claro, es fundamental, ¿no? Muy importante. Quizás viene siendo la mitad de ese cuerpo, ¿no? Que tenemos. Muchas veces el varón puede tener todas las ganas, pero la esposa no. Y ahí es donde puede haber un peligro. En segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente: como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora para mejorar sus vidas, así a la fe añádanle buena conducta. Así es. ¿Vale? A la buena conducta hay que añadirle el conocimiento, y van tomados de la mano. Así es. Comentábamos hace rato, hermano, ¿estás aprendiendo? Adelante, pero ten tu conducta que refleje a Cristo. Vamos a ir a un corte y en un momento regresamos a Palabras de Vida en Puebla. Les quiero recordar las redes sociales por las cuales se pueden poner en contacto con el equipo de Palabras de Vida Eterna. Tenemos el canal de YouTube. El canal lo encuentran con el nombre de Palabras de Vida Eterna en Puebla. También en Facebook nos pueden agregar a su lista de amigos. Nos buscan con el nombre de Palabras de Vida Eterna Puebla. Pueden darle un me gusta a la página Palabras de Vida Eterna Radio, también en la red social Facebook. En la aplicación Twitter nos pueden seguir con el nombre de usuario @palabras3333. El número de WhatsApp es 2223 3845 23. El teléfono en el estudio es 242 1014. Y la segunda línea, que es la cual entra aquí en vivo, es 353 1782. Tenemos algunas peticiones y algunos saludos. Anabel de Manzanilla, la hermana Anabel de la congregación de Manzanilla, pide una oración por la unidad de los hermanos que hacen posible el programa. Gracias, hermano. Vamos a orar por ello. Sí, Estamos unidos, hermano. También la hermana Priscila Franco, de la congregación León, manda saludos a todos los hermanos y también saludos especiales a Jonathan y a Perla. Tenemos también saludos desde la República Dominicana, del hermano Jorge Félix. Esos serían todos los saludos. Ok, pues sí, un saludo muy fuerte a nuestro hermano Jorge Félix, que nos está escuchando allá en República Dominicana. Lo que hace la tecnología, ¿verdad? Que nos permite estar conectados prácticamente con todo el mundo. No hay fronteras. No, ya no hay fronteras. Bueno, pues sí, aprovecho para mandar saludos a la Iglesia de Cristo que se reúne en San Luis Potosí, allá en Montañón, y a la Iglesia de Cristo que se reúne en Saloya, Tabasco, y en el kilómetro 10 también, allá en Tabasco. Bien, hermanos, pues vamos a continuar, vamos a retomar el tema. Ahora vamos a hablar sobre la necesidad de imitar buenas conductas cristianas, ¿verdad? Dice en 1 Corintios 11:1, dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y en Hebreos 6:12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y en Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Tenemos, hermanos, aquí dos situaciones. Una, la responsabilidad de los pastores, de los líderes, de los hermanos que están al frente, de que den un buen ejemplo. Así es. Porque a partir de allí nuestros hermanos imitarán nuestra buena conducta y desafortunadamente también podrían, si es en sentido inverso, imitar una mala conducta. Por ello nuestra responsabilidad es mayor. Y el deber de imitar es muy importante, y esta imitación se da a partir de que alguien lo haga. ¿Cuáles son las consecuencias de una mala conducta cristiana, hermano Alejandro? No, hermano, pues son bárbaras, atroces, ¿no? Te puedo leer en la Biblia al día, en Proverbios, en el capítulo 1, versículo 31, dice lo siguiente: cosecharán el fruto de su conducta, se hartarán con sus propias intrigas. Versículo 31 es el que acabo de leer de Proverbios, ¿no? En Jeremías 4:15, alguien trae noticias desde la tierra de Dan.
se anuncian el mal desde los montes de Efraín. En Jeremías 4:16, que las naciones escuchen lo que le sucede a Jerusalén. Desde tierras lejanas vienen enemigos lanzando gritos de guerra contra las ciudades de Judá. En Jeremías igual 4:17 dice lo siguiente: la han rodeado como guardias que vigilan un campo, porque se rebeló contra mí, es la decisión del Señor. Y en Jeremías 4:18 dice: todo esto te pasa por tu mala conducta, por el mal que hiciste. Este es tu castigo cruel que lastima tu corazón. Y en el 19 dice lo siguiente: qué dolor, me duele hasta lo más profundo de mi ser, mi corazón se agita en mi interior, no me voy a callar, es que escuché el toque de trompeta y el grito de guerra. Y y en el versículo 20 dice esto, hermano: un desastre tras otro, todo el país está en ruinas, en un momento fueron destruidos mis carpas y arrancadas mis cortinas. Yo quiero decirte esto, hermano, que leí estos versículos por una simple y sencilla razón. Las consecuencias son duras. El desobedecer a Dios en la conducta refleja lo que tú comentabas, siempre lo negativo del ser humano. Sí. ¿No? Y eso trae consecuencias sorprendentes, hermano. ¿Por qué? Porque todo pasa, te alejas de Dios, te destruyes a ti mismo y destruyes a tu familia. Claro. Y por si fuera poco, y se oye muy feo, pero lo decimos con todo respeto, llegas a ser hasta un cáncer dentro de la congregación. Claro, porque Sí. le hace daño ese tipo de Lastimas. conductas a toda la Sí. congregación. Y podremos decir, es que y quejarnos y todo, pero no. Recuerda que tu compromiso no lo hiciste con los pastores ni con la congregación, lo hiciste con Cristo mismo. Así es. Y esa es una gran conducta. Debemos aprender a reconocer cuando hemos tenido una mala conducta. Y una vez reconociendo que hemos tenido una mala conducta, sí hay una gran solución, ¿no? Me gustaría volver a leer Jeremías, capítulo 2, versículo 23, en la versión al día. Dice: ¿cómo puedes decir, no me he contaminado, ni me he ido tras los Baales? Considera tu conducta en el valle, reconoce lo que has hecho, ¿sí? Camella, ligeros de cascos, que no puedes quedarte quieta. Ahí la invitación es a reconocer, A ¿verdad? reconocer. A reconocer nuestros errores. Y hermano, y yo creo que es deseable reconocer nuestros errores, porque cuando todo esto sucede y reconoces, tienes todavía una esperanza. Claro. Sin embargo, también hay Sí. por otra parte las bendiciones de la buena conducta, ¿no, hermano Ciel? Ah, Sí, no, claro sí. que sí. ¿Cuáles son las bendiciones para la buena conducta? Bueno, en la versión al día, en Proverbios 2:7 dice la palabra de Dios: Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. O sea, Dios nos protege. Así que vemos algo muy especial de parte de Dios para aquellos que andamos conforme a la voluntad de Él. Él nos reserva su ayuda, pero también nos protege de una manera muy especial cuando buscamos la rectitud que a Dios le agrada. Así es. Y ahí en el capítulo 16 de Proverbios, también en versión en la Biblia al día, dice: cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos lo reconcilia. Así es. Hay paz cuando nosotros somos personas pacíficas. Y recordemos que la Biblia nos dice que busquemos la paz y la santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Entonces es importante que nosotros estemos en paz con Dios primeramente y con nuestros semejantes. Así es. Y en la palabra de Dios para todos, en esta versión, en el segundo libro de Crónicas 7:14, dice ahí: si mi pueblo, que se identifica usando mi nombre, se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo le escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar del país. Así que no nos cabe duda que el pecado es una enfermedad que contagia a las personas, y nosotros tenemos que buscar siempre esa integridad para con Dios, para con nuestro Hacedor, para que nos vaya bien ahora y en el futuro. Así es. Todas estas bendiciones vienen aparejadas, ¿verdad? Sí. A nuestra buena conducta. Claro que sí. De hecho, hermanos, los temas que hemos venido desarrollando en estos días, el relacionado a la conciencia, al pecado y a la santidad, nos tienen que llevar a otro tema, que es el tema que trataremos en las próximas semanas.
nos tienen que llevar en primera instancia a cómo vamos a aterrizar todo esto en nuestra vida cristiana, pero sobre todo en el hogar cristiano. Así es que serán los temas que nosotros tocaremos en las próximas emisiones: el hogar cristiano, el noviazgo, la relación esposo-esposa, el matrimonio. Tristemente también tendremos que tocar lo relacionado a el divorcio. Entonces les invitamos a que nos escuchen, a que preparen sus preguntas, a que estén atentos a las siguientes emisiones. Parece ser que es el momento de despedirnos, por ello le agradezco a la gente de medios, a nuestros hermanos que han estado pendientes allá en los medios, a nuestro hermano Mario y Enkel, Jonathan, el hermano Luis, el hermano Adrián, el hermano Armando, que están allá en los medios, aquí el hermano Brian con nosotros, a Rodrigo también, que ha estado ahí atento con nosotros en el máster, a nuestro hermano Miguel, también gracias por estar en la cámara, y pues sobre todo, hermanos, gracias a ustedes por estarnos escuchando, por el favor de su atención. Les agradecemos enormemente que nos estén escuchando. Vamos a seguir trabajando fuertemente para que ustedes puedan escuchar la palabra de Dios a media semana. Vamos a ir a Dios en una oración, y de esta manera vamos a despedir el programa. Hermano Osiel, por favor, nos lleva usted a Dios en la oración, y de esta manera habremos concluido. Vamos hermanos, a inclinar buenas nuestros noches. rostros, hermanos, para orar ante nuestro Señor. Oh Padre Celestial, te damos gracias porque nos has dado el privilegio de estar nuevamente aquí, esperando, Señor, que todo lo que hemos dicho tenga la aprobación de parte tuya y también vaya acorde con tu palabra. Te pedimos, oh Padre, que bendigas a cada uno de los que hemos hablado esta noche, pero también a cada uno de los oyentes, para que ellos puedan haber recibido una enseñanza pura de esa sana doctrina que se desprende de las páginas de tu libro santo para cada uno de nosotros. Te pedimos, oh Señor, que nos sigas iluminando nuestra mente, nuestro corazón, para poder hablar conforme a tu palabra, ya que esto nos lo encarga el apóstol Pedro cuando dice que si alguno habla, hable conforme a tu palabra, conforme a esa palabra santa que leemos cada día en el texto, en la Biblia, y que podamos aplicarla primeramente en nuestras vidas para poder de esta manera tener la confianza de que tú nos estás bendiciendo en todo aquello que emprendemos. Bendice este programa, Señor, y bendice a cada uno de nuestros oyentes, y ya que todo esto te lo pedimos suplicándote en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.